Buenos días. Hoy vamos a presentar un verso del Dasavatar Stotra, oración a las 10 encarnaciones del Gita Govinda de Jayadeva Goswami. Hoy estamos por el verso 2. Siti hiva vipulatare tistatitava priste Dharani kina chakra hariste Kesabadrita kurma sarira Jaya Jagadisa Hare Jaya Jagadisa Hare. Oh Kesava, oh Señor del universo, oh Señor Hari, que has adoptado la forma de una tortuga. Todas las glorias a ti. Esta encarnación como tortuga divina, tu gigantesca espalda fue el pivote que sostuvo la gran montaña Mandara cuando se batió el océano de leche. Desde que sostuviste esa enorme montaña, en tu espalda hay una concavidad que ha alcanzado gran gloria. Ahora vamos al Sri Chaitanya Charitamrita Adilila. Capítulo 11. Las expansiones del Señor Nityananda. Iswara Hayan Kahayan Iswara Haya Kaharam Maha Bhagavatam Veda Dharmatitan Haya Veda Dharmeratam. Aunque Virabhadra Gosai era la suprema personalidad de Dios, se mostraba como un gran devoto. Y aunque el Dios Supremo es trascendental a todos los mandatos védicos, él seguía estrictamente los rituales védicos. Antara Isvara Seta Vaire Nirramita Chaitanya Bhakti Mandade Tejo Mulastavam. Eres la columna principal en la sala del servicio devocional erigida por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él sabía en su interior que estaba desempeñando la función del Señor Supremo, Vishnu, pero exteriormente no sentía orgullo alguno. Adyapati Yanaran Kripa Mahi Mahati Chaitanya Nitan Yaga Sakalayate. Es por la gloriosa misericordia de Sri Virabhadra Gosai, por la que ahora la gente de todo el mundo tiene la oportunidad de cantar los nombres de Chaitanya y Nitai. Virabhadra, 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 Virabhadra. Nityanande Si Virabhadra Gosaniran Lani Gusaranam Yahara Prasadehaya Avista Purana. Por tanto, me refugio en los pies del loto de Virabhadra. Virabhadra Gosai, para que, por su misericordia, mi gran deseo descubrir el Chaitanya Charitamrita esté guiado
en forma apropiada. Si Ramadas Ara Gandaradasa Chaitanya Gosaniran Bhakta Reha Tangrapasam. Dos devotos de Sri Chaitanya llamados Sri Ramadas y Gadadhar vivieron siempre con Sri Virabhadra Gosai. Significado de su divina gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sri Ramadas, conocido más tarde como Abhirama Thakur, fue uno de los 12 Gopal, amigos pastorcillos de vaca, de Sri Nityananda Prabhu en Gaura Ganadesha Dipika 126. Afirma que Sri Ramadas fue anteriormente se llama Thakur. En el Bhakti Ratnakara o la cuarta hay una descripción de Abhirama Thakur, por donde de Nityananda Prabhu. Abhirama Thakur llegó a ser un gran acharya y predicador del culto de Sri Chaitanya, del servicio devocional. Era una personalidad de una gran influencia y los no devotos le temían mucho. Por el poder recibido de Sri Nityananda Prabhu, estaba siempre en éxtasis amoroso y era sumamente bondadoso con todas las almas caídas. Se dice que si ofrecía reverencia a alguien, a cualquier piedra que no fuese una salarancila, inmediatamente se rompía en pedazos. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur escribe en su Anubhasya, a 16 kilómetros al sureste de la estación de ferrocarril de Chakadaga, en la línea de vía estrecha que va de Howrah, en Calcuta, a Alma, una aldea en el distrito de Guli. Hay un pequeño pueblo llamado Kartanakula Vrinanagara, donde está el templo en el que Abhirama Thakur adoraba. En la estación de las lluvias, cuando el área está inundada, hay que ir por otra línea que ahora se llama el ferrocarril del sureste. En esa línea hay una estación llamada Kolagata, desde la cual hay que ir por barco a vapor hasta Ranichaka. 12 kilómetros al norte de Ranichaka está Kanakula, el templo donde Abhirama Thakur adoraba. Está en Krishnanagar, que está cerca de Kula, a orillas del Kana, río Dwarakseswara. Por ello, ese lugar es celebrado como Kanakula Krishnanagara. Fuera del templo hay un árbol Bakula. Ese lugar se conoce como Siddha Bakula Kunja. Se dice que cuando Abhirama Thakur fue allí, se sentó bajo aquel árbol. En Kanakula Krishnanagara hay una gran feria que se celebra cada año en el mes de Chaitra, marzo-abril, en ocasión del Krishna Saktami, el séptimo día de la luna nueva. La gente se reúne por cientos y miles en ese festival. El templo donde Abhirama Thakur adoraba tiene una historia muy antigua. La deidad del templo se conoce como Gopinath. Hay muchas familias sevaístas que viven cerca del templo. Se dice que Abhirama Thakur tenía un látigo y a quien quiera que tocase con él
se volvía inmediatamente un elevado devoto de Krishna. Entre sus muchos discípulos, Srinivas Acharya fue el más famoso y el más querido, pero no es seguro que fuese iniciado por él. Nityananda Yada Dila Jave Gouda Yate Mahaprabhu Aidi Dila Tarasate Attevada Laigane Duhara Ganana Madhava Vasudeva Gosai Evivarana. Cuando Nityananda Prabhu recibió la orden de ir a Bengal para predicar, esos dos devotos, Sri Ramadas y Gadadhar Das, también recibieron la orden de ir con él, de manera que a veces se cuenta entre los devotos de Sri Chaitanya y a veces entre los devotos de Nityananda. Igualmente, Madhava Gosa y Vasudeva Gosa pertenecían a los dos grupos de devotos al mismo tiempo. Significado. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada escribe en su Anubhashya: hay un lugar llamado Danihata, cerca de la estación ferroviaria de Agravyapa, y el Patuli en el distrito de Burdwan, donde aún está la deidad de Sri Gopinath. Esa deidad aceptó a Govinda Gosa como padre. Aún hoy la deidad lleva a cabo la ceremonia de Sasa en el aniversario de la muerte de Govinda Gosa. El templo de esa deidad está dirigido por la familia Raya Vansa de Krishnanagara, cuyos miembros son descendientes de Raya Krishnachandra. Todos los años, en el mes de Vaisakha, cuando se celebra una ceremonia Baradola, se lleva a esa deidad de Gopinath a Krishnanagara. La ceremonia se celebra con otros 11 deidades. Después se vuelve a Sri Gopinath allí, de regreso al templo de Agradvipa. Rama Das Mukha Saka Sakya Premasa Rasi Sarasangare Sakahai Tulikari Vasi. Ramadas, una de las ramas principales, están plenos de amor fraternal por Dios. Hizo una flauta de una caña con 16 nudos. Gadadhada Sagopit Bhave Pirmanala Yadagare Dakeli Kali Nityananda. Srila Gadadhar Das estaba siempre totalmente absorto en éxtasis como Gopi en su casa. Sri Nityananda representó la obra dramática Dana Kelly. Si Madhava Gosa Mukha Kirtaniya Gane Nityananda Prabhu Nikare Yatregane. Si Madhava Gosai era uno de los principales dirigentes del Kirtan. Mientras cantaba, Nityananda Prabhu bailaba. Vasudeva Gite Kare Prabhavam Parnamne Kasta Pasane Drave Yahara Savani. Cuando Vasudeva Gosta dirigía el Kirtan, describiendo así Chaitanya, a Nityananda, hasta el madero o la piedra se derretían al escucharlo. Murari Chaitanya Desa Alokika Lila Viajaragare Chakamare Sarvasana Kela. Fueron muchas las actividades extraordinarias que llevó a cabo Murari, un gran devoto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. A veces en su éxtasis le pegaba en la mejilla a un tigre.
y a veces jugaba con una serpiente venenosa. Significado. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada escribe en su Anuhasya: Murari Chaitanya Das había nacido en la aldea de Sar Vrindavanpura, que está a 3 kilómetros de la estación de Galasi, en la línea de Burdatwa. Cuando Murari Chaitanya Das fue a Navadvip, se estableció en la aldea de Modadruma o Magadashi Grama. Allí se le conoció como Sangha o Sangranga Murari Chaitanya Das. Los descendientes de su familia aún viven en Sarer Katán. En el capítulo 5 de Atya Katán del Chaitanya Bhagavan figura la declaración siguiente: Murari Chaitanya Das no tenía atributos corporales materiales porque era completamente espiritual. Así pues, a veces corría tras los tigres en la jungla y los atrapaba como a perros y gatos. Golpeaba en su mejilla a un tigre o cogía en el regazo una serpiente venenosa. No tenía miedo por su cuerpo exterior, del que se olvidaba completamente. Podía pasar cantando el Mahamantra Hare Krishna las 24 horas del día y hablando del Chaitanya Nitai. A veces permanecía sumergido en agua 2 o 3 días sin sentir ninguna molestia corporal, de manera que se comportaba como la madera o la piedra, pero empleaba siempre su energía en cantar el Mahamantra Hare Krishna. Nadie puede describir sus características específicas, pero se debe a que por donde pasé Murari Chaitanya, quien estuviese presente era iluminado sobre la ciencia de Krishna solo con la atmósfera que creaba. Nityananda Nandira Ganajata Sabe Braya Saka Sigara Vetra Gopavesha Siresiki Paka. Todos los compañeros de Nityananda fueron en el pasado pastorcillos de vacas de Brajbhumi. Sus representaciones simbólicas eran los cuernos de las vacas que llevaban, la ropa de pastor y la pluma de pavo real en su cabeza. Significado: Janavamata está también en la lista de los seguidores del señor Nityananda. El Gora Godadesha Dipika la describe como Ananga Manjari de Vrindavan. Todos los devotos seguidores de Janavamata se cuentan en la línea de devotos de Sri Nityananda Prabhu. Raghunatha Vidaye Upayana Mahasaya Yahara Dardane Krishna Prema Bhaktihaya. El médico Raghunath, conocido también como Upadhyaya, era tan gran devoto que despertaba el amor latente por Dios de todo aquel que lo veía. Sundarananda Nityanandaram Sakabrita Marmam Yara Sanghe Nityananda Kerebraya Narmam. Sundarananda, otra rama del señor Nityananda Prabhu, fue el sirviente más íntimo de Nityananda. Si Nityananda Prabhu percibía la vida de Brajabhumi en su compañía. Significado: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada escribe en su Anubhasya
En el capítulo 5 del Antyakarta de Chaitanya Bhagavat se afirma que Sudarananda era un océano de amor por Dios y era el principal compañero de Sri Nityananda Prabhu. En el Gaura Gaudadecha Dipika 127 se dice que había sido Sudama en el Krishna Lila, de manera que él fue uno de los 12 pastorcillos de vaca que vinieron con Balarán cuando descendió, vinieron con Balarán cuando descendió como Nityananda Prabhu. El santo lugar donde vivía Sundarananda está a una aldea conocida como Mahesapura, que está a unos 22 kilómetros al este de la estación de ferroviaria Mayadwija de la línea ferroviaria este, que va desde Calcuta a Burdwan. Ese lugar está en el distrito de Yosore, que ahora está en Bangladesh. Entre las reliquias de esa aldea solo queda la antigua casa residencial de Sudarananda. A la salida de la aldea vive un baula pseudo Vaishnava. Y todos los edificios, los mismos, los templos que las casas parecen haber sido construidas recientemente. En Maheswarapura hay deidades que Sira da Balava y de Sisira da Ramana. Cerca del templo pasa un pequeño río llamado Vetravati. Sundarananda Prabhu fue un Naistika Brahmachari, es decir, no se casó nunca. Por tanto, no tuvo descendientes directos aparte de sus discípulos, pero los descendientes de su familia viven aún en la aldea conocida como Mangaladiji, en el distrito de Birbu. En esa misma aldea hay un templo de Balarán donde la deidad recibe adoración con toda regularidad. La deidad original de Maheswarapura, Radhavalava, se la llevaron los Aidavan Goswami de Berhampur, y desde que se instalaron las presentes deidades, una familia saminda de Mahasapura se ha encargado de la adoración. El día de luna llena del mes de Maga, enero-febrero, se conmemora el aniversario de la muerte de Sudarananda y la gente de la zona vecina se reúne para el festival. Kamalakara Pitali Alu Kikarita Alokika Prematara Bhuvane Vidita. Se dice que Kamalapipali ha sido el tercer Gopala. Su conducta y amor por Dios no era corriente, por eso es célebre en todo el mundo. Significado: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada escribe en su Anubhasya en el Gaudadecha Dipika 128, se describe a Kamalakara Pipali como el tercer Gopal. Su nombre anterior fue Mahabala, la deidad de Jagannath, de Mahesa, de Sri Ramanpura. La instaló Kamalakara Pikalai. Esa aldea de Mahesa está a unos 4 kilómetros de estación de ferroviaria de Sri Ramapura. La genealogía de la familia Kamalakara Pipali es la siguiente. Kamalakara Pipala tuvo un hijo llamado Chaturbuya, el cual tuvo 2 hijos llamados Narayan y Jagannatha. Narayan tuvo un hijo llamado Jagannananda, el nombre de cuyo hijo fue Rajivalachana. En vida de Rajivalachala había escasez de medios financieros para la adoración de la deidad de Jagannath. Y se dice que el náhuatl de Dhaka, cuyo nombre era Satguya, donó 1.185 vigas de tierra en el año Bengal de
60 años de Cristo, 1653. Como la tierra era propiedad de Jagannath, la aldea se llamó Jagannapura. Se dice que cuando Kamalakara Pipalini dejó el hogar, su hermano menor Nilipati Pipalani le buscó y en su momento le encontró en la aldea de Mahesa. Nilipati Pipalani hizo lo que pudo para llevar a casa a su hermano mayor, pero este no volvió. En esa circunstancia, Nilipati Pipalani, con todos los miembros de la familia, fue a vivir a Mahesa. Los miembros de esa familia aún residen en la cercanía de la aldea de Mahesa. No, su nombre de familia es Akikari y son brahmanas. La historia del templo de Jagannath de Mahesa es como sigue. Un devoto llamado Duravananda fue a Jagannath Puri para ver así Jagannath, Balaram y Subhadra, porque deseaba ofrecer alimentos Jagannath Taji, alimentos que había cocinado él mismo con sus manos. Siendo este su deseo, una noche Jagannath se le apareció en sueño y le pidió que fuera a Mahesh, a orillas del Ganges, y allí comenzase a adorarle en un templo. De manera que Duruvananda fue a Mahesh, donde vio las tres deidades Jagannath, Balaram y Subhadra flotando en el Ganges. Sacó del río a las tres deidades y las instaló en una pequeña choza y con gran satisfacción llevó a cabo la adoración del señor Jagannath. Cuando se hizo viejo estaba muy impaciente por entregar la adoración a alguien de confianza y en sueños estuvo permiso del señor Jagannath para que la transmitiese a una persona que vería en la mañana siguiente. La mañana siguiente encontró a Kamalakara Pipali, que vivía anteriormente en la aldea de Kaliyuri, en la zona del bosque Sudhavana, Bengal, y era un Vaishnava puro y un gran devoto del señor Jagannath. De manera que inmediatamente le dejó a cargo la adoración. De esta manera, Kamalakara Pipali fue el adorador del señor Jagannath, y desde entonces los miembros de su familia han recibido el nombre de Adhikari, que significa aquel que ha sido delegado para adorar así. Estos Adhikaris pertenecen a una respetable familia brahmana. Por el apellido Pipali se reconocen 5 tipos de brahmanas de clase superior. Yayo Yayo Si Chaitanya Yayo Nityananda Yayo Dvaita Chandra Yayo Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sivasali Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Go Premanande Hari Hari Bol Go Premanande Hari Hari Bol Go Premanande Hari Hari Bol.